¿Alguno de ustedes está cansado o se cansa? Algunos se debilitan ocasionalmente, ya sea factores externos, situaciones que nos pasan, o factores internos, como nos sentimos, como nos afectan esas circunstancias. El camino de la vida, el transcurrir de la vida, nos lleva justamente a enfrentar muchísimas situaciones que algunas nos golpean tan duro que nos tumban, otras son como una piedra, como una carga pesada que uno va llevando y se va agotando y se va cansando cada vez más, nos debilita, nos hace sentir como que, ¿saben qué? Yo mejor ya no sigo más con este asunto, ya no le doy más vueltas a esta situación. A veces nos sentimos de esa manera. Como hijos de Dios no es diferente. A esas situaciones se le suma, ahora también, estando en Cristo, una carga más, y es la lucha que tenemos contra el pecado. Entonces, aparte de las cosas cotidianas con las que lucha todo el mundo, nosotros también tenemos ese enfrentamiento contra el pecado. Entonces, como hijos de Dios, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fortaleza? Está en el Señor. Él tiene unas promesas muy hermosas para nosotros acerca de fortalecernos en medio de la debilidad. Yo quiero que hoy veamos una de estas particularmente. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, vamos a empezar desde el 27, aunque la linda promesa está en el 29, pero vamos a leer primero el 27 y vamos entendiendo el contexto. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Al final leemos esa linda promesa, ¿no? ¿Qué hace Dios para con nosotros? Da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Yo quiero poner un poco en contexto lo que está sucediendo aquí, lo que leemos del pasaje. Es una profecía que habla Jeremías al pueblo de Israel, en un momento donde Israel como nación, para esa época de la historia, estaba dividida en dos reinos: el reino del norte, que se llamaba puntualmente Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Toda la nación de Israel estaba dividida, 10 tribus arriba, 2 tribus abajo. ¿Qué había sucedido? Y el imperio asiria, más al norte de Israel, había descendido y había conquistado todo el reino del norte, había conquistado a Israel y había hecho algo muy puntual dentro del juicio de Dios: es que a todos los habitantes de Israel los había agarrado y los había esparcido por todo el imperio. Cuando llegamos al tiempo de Jesucristo, nos damos cuenta o recordamos que había una enemistad entre judíos y samaritanos. Eso viene justamente de esta división. Los samaritanos eran los que habían sido alguna vez pueblo de Israel, el norte, pero como se mezclaron con los asirios, eran impuros a los ojos del pueblo de Judá, el reino del sur, que se mantuvo puro, digamos así, nunca se mezcló con ninguna otra nación. Para ese momento ya había sucedido esta conquista de Asiria sobre el pueblo del norte, pero también había venido el rey asirio y había conquistado el reino del sur. No se los llevó porque el rey Ezequías en ese momento le pidió disculpas al rey asirio, y el rey les impuso un fuerte impuesto.
Entonces le entregó toneladas de oro y plata, y el caso es que los dejó mantenerse ahí. Pero sin embargo ya los juicios, las profecías dadas por Dios a través de Isaías ya les decían que iban a ser ellos deportados. Ya un par de años después de esto que está sucediendo acá, lo que estamos leyendo, llegan a Nabucodonosor, rey del imperio babilonio, conquista a Siria y conquista todo Israel y se lleva al pueblo de Judá a la tierra de Babilonia. Eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel, estaban pasando mucha persecución, muchas guerras, y habían estado enfrentándose en batallas y todas las habían perdido. Así que ellos estaban con el ánimo por el piso, derrotados, sin esperanza, y ese es el clamor que estaban diciendo allí, que es donde Isaías les dice: oiga, pero párenle, ¿por qué se quejan? ¿Acaso no han oído que el Dios Todopoderoso cumple sus promesas? Es en ese momento donde Isaías les dice todas estas cosas. Después de los juicios, entonces viene a darles un parte de aliento, viene a animarlos, a darles esperanza y tranquilidad, que en medio de toda la tribulación, que en medio de todas las circunstancias, Dios va a traer fortaleza, vigor, paz, va a cumplir sus promesas para con su pueblo. Y entonces es un momento bonito porque exalta. Dentro del contexto del pasaje de Isaías 40, vemos cómo es exaltado Dios y presentado como ese Dios soberano, todopoderoso, que sí va a cumplir lo que ha dicho. Entonces, ¿será que nos pasa a nosotros? ¿Nos sentimos como el pueblo de Israel? Peleado batallas, han perdido batallas, y dice: Dios como que no se interesa por mí. Algunos tal vez recuerdan y dicen: yo recuerdo cuando Dios hizo esto en mi vida y Dios se movió de esta manera, pero yo siento como que Dios ya no se está moviendo en mí. Yo creo que ya como que me desechó. Así se estaba sintiendo el pueblo de Israel, y así nos sentimos nosotros a veces. Tal vez hemos estado luchando con un pecado, tal vez es alguna situación de nuestro carácter, tal vez es alguna situación en medio de la relación de pareja, algo financiero, una carga en la salud. Son luchas que llevamos, cosas que nos van debilitando, que van trayendo ese que nos sintamos mal. Cuando uno está enfermo, y hablo nada más de una gripa o un dolor, que uno durmió mal y se levanta con un dolor en la espalda, ¿cómo se siente uno ese día? Cansado, irritable, como que no quiero nada con nadie. Un dolorcito ahí todo el tiempo lo va menguando a uno. Eso hace las cargas tanto físicas como emocionales en nuestra vida, también espirituales. Lo que les decía, si estamos luchando con alguna área, yo quiero volver a encontrarme con el Señor. Alguno que se alejó de Dios y dice: yo quiero volver a encontrarme con el Señor, y hoy hago compromiso firme de estar con el Señor, y mañana me levanto y no pasó nada, y me acuerdo: sí, Señor, yo sé que necesito estar contigo, y pasa el otro día y tampoco me encuentro con el Señor, y empieza esa lucha mental allí por dentro de: pero yo sé que te necesito, pero yo sé que tengo que estar allá, pero yo sé que... y no pasa nada, y entonces nos vamos cansando, vamos perdiendo el ánimo, vamos desfalleciendo, y como que decimos a veces: ¿será que sí vale la pena seguir yo peleando por esta área, seguir luchando en esta situación? ¿Les ha pasado? Pensamos que es mejor decir: tiro la toalla, así como en el boxeo, me rindo, ya no doy más. Y viene esta promesa de parte de Dios: Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. ¿Estás débil? ¿Estás cansado? El Señor te da su fortaleza. El Señor se mueve en tu vida, en las áreas con las que estás luchando y que te parecen gigantes imposibles de derrotar. El Señor te da las fuerzas como a David,
que sin ser guerrero, en el nombre de Jehová de los ejércitos, lanzó una piedra y mató al poderoso guerrero gigante. Vemos un ejemplo muy bonito que me gusta, quiero que lo leamos. Está en 2 de Corintios capítulo 12, y es Pablo expresa y nos cuenta su experiencia en esta situación. 2 de Corintios 12 del 7 al 10, y seguramente ustedes recuerdan, Pablo sufrió alguna clase de afrentas, alguna clase de dificultades. ¿Se acuerdan de algunas? ¿Cuáles? Naufragó pues, y varias veces. La Biblia dice que lo robaron por el camino, que le dieron un palo, lo apedrearon hasta casi morir. ¿Qué más? La persecución, las pruebas, enfermedades, cárcel. O sea, un hombre que realmente tuvo pruebas y dificultades, luchas en todo sentido. Miren lo que dice, aquí hablando de: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, póngale cuidado a la descripción, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dígalo, soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo está contando su experiencia y la conclusión de la misma. Nos dice: yo he tenido un aguijón en la carne. No sabemos cuál aguijón es. Una enfermedad física. No podemos especular cuál es. Algunos estudiosos plantean una, otros plantean otra. Lo cierto es que no sabemos qué era. Entonces él nos cuenta de su lucha física, su carga física en su salud, pero también nos dice: un mensajero de Satanás que me abofetea. Me encanta la descripción como la hace, ¿no? Imagínense ustedes, un mensajero de Satanás que lo abofetea. Pablo está describiendo aquí su lucha contra el diablo. Está describiendo aquí la batalla espiritual, el conflicto espiritual que él enfrenta constantemente. Y entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega en medio de estas situaciones, cargas espirituales y físicas? Él dice: yo he entendido el propósito de Dios en medio de esta mi carga. Y tiene un doble sentido. Por un lado, caramba, yo podría creerme mucho, enaltecerme mucho, sentirme muy orgulloso por la revelación de la palabra que mi Dios me ha dado. Pablo es el que reveló prácticamente todo lo que concierne a la iglesia, Jesucristo a través de Pablo. Y entonces él dice: para que yo me mantenga humilde, me mantenga aterrizado y no me crea la gran cosa, entiendo que tengo esas 2 dificultades en mi vida. Pero también porque en medio de esas debilidades que dice, yo experimento el poder de Dios moviéndose en mi vida. Cuando yo soy débil y en mis fuerzas no soy capaz y no doy más de seguir con el ministerio, de seguir con la relación de pareja, de seguir en el trabajo, de seguir con la vida cotidiana, en medio de esta enfermedad. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo, su experiencia que nos cuenta? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque experimento el poder sobrenatural de Dios en mi vida, que me permite seguir adelante. Me da esas fuerzas, me da ese vigor que me levanta
espiritualmente, emocionalmente, físicamente para seguir adelante. Mire que Dios no le quitó la enfermedad a Pablo, no le quitó la lucha espiritual a Pablo, pero lo fortaleció para seguir adelante, con gozo, como lo describe ahí. Pablo experimenta justamente la promesa de ese versículo. Lo leo nuevamente. Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y continúa. Los muchachos, habla de los más pequeños, se fatigan y se cansan. Los jóvenes, que ya son adultos, pues ya grandes, desarrollados, flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa espectacular de parte de Dios para nosotros, aunque estemos cansados por el camino, por el recorrido, por las luchas. Aunque digamos yo soy fuerte, pero nos sintamos sin fuerzas, estamos débiles. Hay una promesa: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa Dios la da en el mismo capítulo 40, versículo 8, dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el mismo libro, en el mismo capítulo, en el mismo contexto nos está diciendo: vea, yo se los garantizo, la palabra de Dios permanece para siempre. Yo les estoy diciendo, doy fuerzas al cansado, multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo quiero que leamos el contexto, porque nos presenta a un Dios en el cual podemos realmente poner toda nuestra confianza, al cual nos podemos acercar con total tranquilidad y saber que nos va a levantar si hemos estado lastimados. Él nos toma en sus brazos, nos cura las heridas, nos da fuerzas y nos vuelve a mandar en el camino, acompañándonos. Versículo 12, Isaías 40. Piense un momento, conéctese ahí con lo que estamos leyendo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano, cargado sus bosques, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿Cuán grande se presenta Dios en este pasaje? Tal cual como nosotros tenemos que verlo. Todas las naciones, ¿cómo son? Como nada. Me encantan las ilustraciones que ponen. Si yo tengo una balanza y hay polvo en la balanza, el que pesa le pone cuidado al polvo en la balanza, no va a afectar el peso, la medida. El que agarra agua en un balde, pongámosle del río, y lo lleva, ¿cómo va el balde? El balde va escurriendo gotas, y esas gotas no le importan, van cayendo allí sin ninguna importancia. Y él dice eso: todas las naciones son como la gota de agua que va cayendo del balde. O sea, en comparación con Dios, el universo conocido, la humanidad, todas las naciones, dicen, no es nada. El polvo de la tierra, el agua de los mares,
Me encanta cómo es de descriptivo Isaías para llevarnos a ver y entender quién es el Dios que nos está haciendo estas promesas. Quiero que sigamos. ¿A quién pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No sabéis? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿A quién comparamos a Dios nosotros? Pensamos que Él dice y es como nosotros, que dice y no cumple. Pensamos que Él verdaderamente, como lo estaba diciendo el pueblo de Israel, se olvida de nosotros, sus hijos, por los cuales entregó a su Hijo Jesucristo, a los cuales nos prometió todas las cosas junto con su Hijo, como para que desfallezcamos y pongamos la mirada en las aguas turbulentas o en el gigante como si fueran gran cosa. ¿Quién es el Dios que está con nosotros? El Todopoderoso. Dice el Santo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo describes tú a tu Dios? ¿Tu Dios es este Dios que estamos leyendo? ¿O es un Dios que tú te has formado y es más pequeño? Es un Dios que no está pendiente de ti, es un Dios que no es poderoso para moverse en tu vida. Dice, este Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Le crees? ¿Estás dispuesto a recibir sus fuerzas? ¿Estás listo para recibirlas? ¿Para quiénes es esta promesa? Porque la promesa tiene una condición. Y la condición es, sigamos leyendo, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Pero qué dice? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Los que esperan a Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Esas promesas de fortaleza, de cuidado, de aliento, de descanso, ¿son para quiénes? A los que esperan a Jehová. ¿Estamos esperando a Jehová? Estamos esperando en Jehová. Esta promesa y esperar a Jehová tiene dos connotaciones. Por un lado es vivir con la firme esperanza
que Dios Todopoderoso establecerá su reino, que establecerá justicia, que nos llevará por la eternidad con Él, que cumplirá sus promesas de vida eterna y de salvación. Y entonces cuando yo vivo de esa manera, vivo confiado, vivo tranquilo, porque las aflicciones de este tiempo, ¿cómo son? Pasajeras, pasan. ¿Cuánto es la vida de los hombres? Y no hablemos de años. Y bueno, si ponemos años, 80, 90 años, es como el promedio. Algunos pasan de esa edad. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Cuánto? Dice, la vida es un suspiro, la neblina que aparece un ratico en la mañana y luego se desvanece. Ahora, ¿cuánto es la vida eterna? ¿Cuándo termina? Dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es el llamado que nos hace vivir en la esperanza de Jehová. Vivir con la mirada puesta en Dios implica esto: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Luchamos mucho y nos cargamos mucho porque ponemos la mirada ¿en dónde? En lo que estamos sintiendo. Tengo hambre. ¿Y en qué piensan cuando tienen hambre? Si son como mi hijo, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. O sea, no estoy bromeando, literalmente es así. Hasta que no se le da algo, solo piensa en comida, solo piensa en que tiene hambre, no está metido en nada más. Y eso habla de nuestra naturaleza. Tengo un dolorcito, ¿y en qué pensamos? Este dolorcito que no me deja y este malestar que tengo. Tengo alguna situación de conflicto con mi pareja, en el trabajo. ¿En qué pensamos? Todo el tiempo estamos ahí. Eso no nos deja descansar. Pero ¿qué nos dice Dios? Caramba, los que esperan a Jehová tienen la mirada puesta arriba, en Jesús, en Dios y sus promesas de vida eterna. Y entonces lo que estoy sufriendo ahora me doy cuenta, pues esto es como un parpadeo. O sea, yo lo siento como que no es un parpadeo, como que va muy largo. Es porque todavía estoy tal vez muy concentrado en mí mismo. Cuando empiezo a mirar más a Dios, a centrarme más en Dios, empiezo a ver que estas aflicciones no son comparables. Y me enfoco en la gloria venidera, en la gracia derramada por Dios en mi vida y en todo lo que voy a experimentar en la eternidad. Y entonces nos llenamos de gozo en medio de las aflicciones que estemos viviendo. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Estás confiado en las promesas de Dios, en esa justicia? ¿Vives con la mirada puesta arriba? Por eso celebramos la Santa Cena, que la celebraremos la semana entrante, una vez al mes, porque justamente dice el pasaje, ¿no?, donde nos enseña, debemos celebrar la Santa Cena porque recordamos lo que hizo Jesucristo, recordamos nuestra entrega, recordamos su promesa que Él vuelve por nosotros. Él vuelve por nosotros para llevarnos con Él. Hay un dicho que dicen, valga la redundancia, dicen mucho en las iglesias, y es: lo mejor está por venir. Y es una realidad, lo mejor está por venir. Tú estás ahorita súper bien, bendición, victoria, espectacular, pero lo mejor está por venir. Cuando Cristo venga y cumpla sus promesas del reino, eso es lo mejor. Ahí es donde tenemos que tener nosotros nuestra esperanza puesta. Y el otro aspecto que nos habla de esperar a Jehová, de confiar en Él, es justamente confiar en Él. Es saber que Él cumple lo que dice. Yo sé los planes que tengo de vosotros.
Él ha trazado un plan de bienestar para nosotros, un plan de bendición. Las obras buenas para que vosotros anden en ellas. Entonces, ¿confiamos en Dios? Y yo les quiero poner una ilustración que nos muestra lo bonito que es confiar en Dios. Ana, vamos por favor a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 18. Mientras lo buscan, los pongo un poquito de contexto. Ana estaba casada y no podía tener hijos, era estéril. Pero la otra esposa de Elcana sí tenía muchos hijos y la molestaba constantemente, y le hacía burlas y la ofendía. Y Ana había llegado a un punto donde ya estaba enferma, en malestar, no podía vivir, estaba angustiada, mal. Y viene lo que sucede. Le damos versículo 8. Elcana, su marido, le dijo: Ana, póngale cuidado cómo estaba el estado de esta mujer. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Cómo estaba esta mujer? ¿Bien? Mal. Corazón afligido, hasta enferma, ya ni siquiera comía. Mal. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Le preguntaba a su marido, ¿no? Versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, póngale cuidado cómo vino a orar, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y esta es la oración que hizo. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este era un voto de dedicarlo a Dios, y que mi hijo es de Dios, y tómenlo. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente. ¿Cómo oraba Ana? Largamente. ¿Qué entendemos por orar largamente? 5 minutos, 15 minutos, media hora. Algunos ya están diciendo como que sí, ya oré largo. 1 hora, 3 horas. Orar largamente, 3 horas, 6 horas. 1 hora es como normal. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios, y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Derramando mi alma delante de Jehová. Cuando oramos y nos acercamos delante de Dios, venimos a orar largamente, derramamos el alma delante de Dios. O es una oración de: Señor, bendíceme, protégeme, guárdame, ayúdame con esto y chao. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, mira, sigue describiendo cómo estaba su corazón, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Póngale cuidado qué pasó en la vida de ella. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos.
Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? No estuvo más triste. ¿Cómo llegó esta mujer y cómo estuvo allí delante del Señor? ¿Cómo estaba su corazón y su cuerpo y todo su ser? Cargada, tribulada, congojada, con dolor, con llanto, con amargura. Pero vino delante de Dios a buscar el rostro de Dios, a derramar allí su alma. ¿Y cómo se fue? Con una sonrisa en los labios, con hambre en su estómago, feliz, tranquila, ya no estuvo más triste. Eso es el ejemplo de confiar en Dios. ¿Cuál fue la oración de esta mujer? ¿Qué hizo ella? Señor, esta es mi situación, la pongo en tus manos, yo no puedo hacer nada, tú eres el Dios todopoderoso y soberano. Si te place darme un hijo, bendito seas. Si te place no darme un hijo, bendito seas. Mi gozo está en ti. Y descansó, porque confió en Dios, en el Dios que estamos leyendo, el todopoderoso, que el agua del mar la mide con el palmo de su mano. Es un antropomorfismo, ¿no? Eso de que con la mano y que con los dedos, es hacer a Dios como si tuviera manos o como si tuviera, para que lo entendamos nosotros. No es que Dios tenga manos y las manos apenas les quepa el agua, porque Dios no cabe dentro de todo el universo, está más allá del universo que existe. Entonces, es para que entendamos por ilustraciones la grandeza de Dios. Ella vino a Dios y confió en Él. ¿Estamos confiando en Dios de esa manera? ¿O venimos con una carga, oramos y cómo salimos? Con la misma carga. Como que le decimos, Señor, toma mis atribulaciones, toma esta situación, tómala. Y cuando nos vamos, suerte para acá, Cristo. Y nos llevamos nuevamente la carga, la tribulación, el dolor, la situación que nos está quejando. Esa fortaleza, esas fuerzas al que no tiene ningunas, esas promesas vienen para aquellos que tenemos nuestra mirada puesta en Jehová, que esperamos al cumplimiento de sus promesas, que nuestras oraciones son como las plantea David en el Salmo 3. Vendré delante de ti, haré oír mi voz y esperaré. ¿Tú le das campo a Dios para que obre? ¿O te lanzas de una vez a resolver la situación? Yo miro cómo hago y me lanzo. Ciertamente, muchas veces tenemos que actuar porque Dios ya nos ha hablado por medio de su palabra los pasos que debemos seguir. Pero muchas otras veces tenemos que esperar que el Señor muestre su poder en favor de nosotros. Cuando venimos con un corazón así como vemos el de Ana. Algo bonito que vemos en este caso de Ana es que ella también pudo compartir con Elí y salió también animada por las palabras de Elí. También lo importante que contemos los unos con los otros. Dice la palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros, orad los unos por los otros. Necesitamos hablarle a alguien, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a los líderes, que nos ayuden a orar, que nos den ánimo en medio de las situaciones. Dice ya para terminar: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben cómo son las alas de águilas? Miden más de 2 metros de envergadura, o sea, más que lo que miden mis brazos extendidos, más de lo que soy yo de alto. Bueno, no vengan a decir nada, más alto que todos aquí, ¿no? Como para que aquí no hay ninguno de más de 2 metros. Entonces, un águila con las alas extendidas es más grande que todos nosotros. Entonces,
Pero el vuelo de las águilas tiene algo bien particular, y es que son muy eficientes. Las águilas casi no gastan energía, ellas mueven las alas un poquito cuando despegan, y después de eso es pura planeación. Van planeando. Entonces su vuelo, justamente uno lee los libros de animales, de biología animal, y hablan de eso. Su vuelo es muy eficiente, ahorran mucha energía. Vuelan entre 3 y 4 kilómetros de altura. 3.000 y 4.000 metros de altura, eso es demasiada altura. Están sobre las corrientes térmicas. Voy en una, luego me paso a la otra, no se cansan. Justamente dice eso, que el águila no se cansa porque simplemente está planeando, va en las corrientes. El pasaje que nos dice, oye, cuando tú estás en el Señor, tú vas en la corriente del Señor, tú abres los brazos y estás en las corrientes del Señor. Vas andando, vas avanzando, vas superando los obstáculos, llegas al lugar donde Dios te lleva en la corriente del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Elevaremos las alas como las águilas y nos vamos en las corrientes del Señor, tranquilos, sin agotarnos, sin cansarnos, sin que nos falten las fuerzas. Es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Confía en Dios, ora como Ana, derrama tu corazón allí delante del Señor, clama a Él, ora largamente, confiando en Dios. Realmente haz el ejercicio intelectual, emocional, físico de todo tu ser, de esperar, porque nuestro Dios todopoderoso cumple todo lo que promete. ¿Necesitas fuerzas en tu vida? Esas fuerzas vienen para ti. ¿Necesitas aliento en medio de la debilidad? Ese aliento viene para ti, viene de parte de Dios. Necesitas poner la mirada en el Señor, fortalecerte en Él, clamar como Ana, confiar como Ana, como Pablo, encontrar la bendición de Dios, gloriarse en medio de esas debilidades, porque allí le damos oportunidad a Dios de mostrar su poder, su gloria. Oremos.